Vinimos a un bosque de pinos acá en Brasil y como verán, estos pinos, en vez de ser retirados, porque son una especie no nativa, están acá. Y de hecho hay una empresa privada extrayendo como la savia de ellos para su uso comercial. Y esto en realidad tiene mucho que ver con los incendios en la Patagonia y la creación de parques nacionales en Estados Unidos. Tenemos que entender que Estados Unidos, cuando creó parques nacionales, tenía una necesidad muy específica. En 1872 se crea el Parque Yellowstone. La idea de este parque fue preservar y conservar la naturaleza. Sin embargo, esta preservación o esta idea de naturaleza pristina o la naturaleza que debe ser protegida del ser humano y resguardada, esa idea funcionó para desplazar a las comunidades originarias de América. Es por eso que parques nacionales es considerado una tecnología colonial, es decir, un instrumento de colonización. Como todo instrumento de colonización, es una tecnología que se importa luego a otros países. Parque Nacionales se instaló en Argentina en 1934, teniendo como director a Ezequiel Bustillo, persona de la cual estoy leyendo su libro, que se llama El despertar de Bariloche. Este libro lo encontré muy interesante, ya que es del primer director de Parques Nacionales, y nos da su mirada sobre lo que la gente aristócrata o clase alta pensaba, e incluso la clase política, pensaba sobre las comunidades originarias o sobre esta idea que había en la época. Piensen que Argentina se construyó o se expandió a base de la llamada así campaña del desierto con Julio Argentino Roca, lo cual es un error porque no era un desierto, había flora y fauna local y también personas como las comunidades tehuelches o mapuches. En esa época se hablaba de estas comunidades originarias como vecinos, como bárbaros, como extranjeros, y la idea de este desierto en Argentina que hay que expandir de argentinos, esa idea no es muy diferente a lo que Estados Unidos estaba ofreciendo con parques nacionales. Es por eso que fue introducida en el país y de hecho fue muy servicial para esa necesidad que había, que era expandir el territorio argentino y delimitar sus fronteras. Parques Nacionales fue muy eficiente en eso, ya que para delimitar estas fronteras hizo algo que todos los países que entran a colonizar a una población, hacen, que es atentar a todo lo que ya existe en este territorio, ya sea su cultura, su flora, su fauna, y cambiarlo. Lo que se hace es un borramiento de las identidades originarias para instalar la nueva, la argentina. Mucha gente que no está enterada o no se enteró que ser argentino es ser un invasor, sos hijo de colonos. Pero bueno, esta instalación de esta narrativa sobre los mapuches, ¿no? Como un extranjero, como un bárbaro, permitió la instalación de parques nacionales de forma muy eficiente. Tal fue así esa necesidad que el propio Ezequiel Bustillo lo menciona en su libro, el hecho de que parques nacionales es un instrumento de colonización y que en efecto van a instalar fauna y flora no nativa, entre ellas el pino. Si entendemos que la comunidad mapuche en esta época y en esta sociedad argentina aristócrata es entendida como bárbara, no civilizado e incluso atrasado, lo que ellos vienen a proponer con parques nacionales es la civilización, es la sociedad moderna europea. Es por ello que en la Patagonia no solo instalaron esta estética suizo-alemana con estas aldeas y pueblos de montaña, sino que además trajeron estas especies invasoras. Las especies invasoras que trajeron son un montón, las voy a dejar acá, son todas estas. Pero una cualidad del pino es que el pino, como verán en este bosque, no permite que otras cosas crezcan. Es por eso que también creo que no hay una inocencia en vamos a instalar parques nacionales para preservar la naturaleza. Sí, yo creo que hay un conocimiento específico de que esta especie de pinos en particular degrada el suelo, no deja que las especies nativas crezcan. Y de hecho creo que hay una conexión muy fuerte incluso con el ciervo, porque el ciervo también se alimenta de estas plantas nativas. Sin embargo, no ataca al pino, no come sus resinas, por lo que le deja al pino como un terreno muy amplio y vasto para que crezca, permitiendo aún más su expansión. El pino además crea este colchón de hojas súper seco que tarda muchísimo tiempo en degradarse y que además es muy inflamable. Tengo una info escrita acá sobre los pinos que voy a leer porque no me la acuerdo de memoria, pero tenía mucho que ver con que sus gases son inflamables. Y dice así: la ingeniería del pino lo convierte en el combustible perfecto para las catástrofes por muchos motivos. Uno de ellos tiene que ver su densidad térmica. Al crecer rápidamente, su madera tiene una densidad baja con amplios espacios de aire. Este aire funciona como aislante, impidiendo que el calor se disipe hacia el interior del tronco. El fuego se concentra en la superficie, garantizando una ignición inmediata. Otro motivo son los hidrocarburos volátiles. Sus resinas contienen compuestos orgánicos volátiles que funcionan como un combustible gaseoso, creando una nube inflamable alrededor del árbol incluso antes de que las llamas lo toquen. Las especies nativas longevas, como el roble, acumulan taninos que actúan como retardantes naturales, o sea, no permiten que el fuego se los coma tan rápido o crezca tan rápido. Una protección que de hecho el pino carece.
Algo curioso de esta tecnología de colonización, que fue en su momento parques nacionales en Argentina, fue el Hotel Xiao Xiao en Bariloche. El Hotel Xiao Xiao fue como la sede de experimentación de esta tecnología, sobre todo de la imposición de la estética suizo-alemana en la Patagonia. Fue tanto el éxito del Xiao Xiao que fue como una exposición de arquitectura en sí misma y de esta estética suizo-alemana. A partir de ahí, de ese evento, se empezó a replicar en los pueblos aledaños. Y lo tenemos en San Martín de los Andes, en Villa Langostura, en El Bolsón, en Lago Puelo, y así se fue expandiendo por toda la Patagonia. De esto hay información en el libro de Bustillo. Algo curioso de este libro es que para mí es muy una propaganda más que otra cosa. De hecho, no habla casi nada de la población rural ni de la población en ese momento porque se ve que era... Bueno, no, era una época muy llena de conflictos, sobre todo por las nuevas instalaciones de esta modernidad y civilización a las cuales la gente, por supuesto, se opuso, sobre todo las comunidades originarias y las comunidades agrarias o rurales. Algo curioso de esta época es que la introducción de parques nacionales y este concepto de la naturaleza pristina o naturaleza que hay que conservar trajo consigo también legislaciones sobre el fuego. La criminalización del fuego constituye una de las expropiaciones técnicas más profundas de la modernidad colonial. Históricamente se ha pasado de una transición en donde el fuego pasó de ser un saber del pueblo, una herramienta comunitaria regulada, para transformarse en un delito estatal. Esto tiene sus orígenes en la Europa del siglo XVIII, cuando los bosques comenzaron a ser administrados bajo una lógica estrictamente productivista, operando únicamente como fábricas de madera. Bajo esta estructura, el fuego, que era indispensable para la naturaleza, pasó a ser considerado un enemigo para estos bosques y campos de producción. Es decir, esta pirofobia institucional no viene de una necesidad de conservar la naturaleza o un sentido ecológico, sino que viene de una necesidad de protección de la propiedad privada y de la propiedad privada productivista. Esta desposesión del fuego implica una pérdida de autonomía para las comunidades agrarias. Al prohibir el fuego, se está negando al poblador rural poder utilizarlo para cosas como la limpieza del suelo, la gestión de pastizales, el control de plagas, algo que con el fuego esto lo podían hacer totalmente gratis. Pero el Estado, al criminalizar el fuego o al gestionarlo, controlarlo, impone criterios que los obliga a depender de insumos químicos, maquinaria industrial y combustibles fósiles comercializados por corporaciones privadas. Para el campesinado, que no opera bajo una lógica de acumulación capitalista, estos costos resultan totalmente imposibles. De esta forma, el Estado transforma una tecnología de subsistencia, como lo era el fuego, y lo convierte en un monopolio de las agencias forestales y las fuerzas del Estado, rompiendo el vínculo técnico y político que la clase trabajadora tenía con el fuego y su territorio. En ese sentido, el fuego tiene la capacidad de sustentar la vida por fuera de la dependencia estatal. Es una herramienta del trabajo que ayuda a la independencia productiva, o sea, que puedas vivir de tu tierra. Esto fue puesto bajo control bajo las fuerzas de seguridad nacional. Es fundamental reconocer que el fuego tiene sus riesgos, sobre todo si se ejecuta de forma descontrolada o sin el conocimiento técnico adecuado o incluso bajo condiciones meteorológicas adversas. Esto puede resultar en fallos catastróficos, que es justamente lo que queremos evitar. En la complejidad de la crisis climática, la profesionalización del fuego necesita su propia complejidad, que combine los conocimientos ancestrales con los conocimientos técnicos de la modernidad. La paradoja de esta criminalización del fuego es que al criminalizar el fuego pequeño y controlado del poblador, el Estado está garantizando que se genere la cantidad de biomasa necesaria, o sea, leña, para que se queme el bosque y hayan incendios forestales de estas magnitudes. En el caso de la Patagonia, entre 1944 y 1990, es ilustrativo. Aunque era común que hayan incendios todos los años, no se había convertido todavía en esta estructura diseñada específicamente para arder. Fue este modelo de parques nacionales el que sembró el combustible necesario al impedir las quemas preventivas. En última instancia, este incendio resultante no forma parte de un proceso natural, sino forma parte más bien de la reconfiguración del territorio, es decir, de esta capacidad que tiene el Estado de transformar el terreno y habilitarlo para nuevas inversiones o las nuevas cosas que quiera imponer, como por ejemplo el negocio inmobiliario. La criminalización del fuego no es el único evento al que podemos unir y relacionar en esta cadena de eventos y tecnologías coloniales. Parques Nacionales se creó en simultáneo y ante la misma necesidad que Gendarmería Nacional. Ambas instituciones surgieron ante la misma necesidad de expandir el territorio y delimitar las fronteras. Es así como los pinos terminan funcionando como fronteras vivas. De vuelta, el Estado no buscaba proteger la vida ni había un fin ecológico, sino que buscaba argentinizar el territorio mediante una presencia militar y biológica. En el año 1934, con la ley
12103, la Dirección de Parques Nacionales se instala como un estado dentro de un estado, con facultades casi que policiales y judiciales sobre el territorio. El control del así llamado indio y la vigilancia del patrimonio del estado eran una sola doctrina de seguridad nacional. Esta vigilancia pasó de ser contra un supuesto enemigo externo a un control de un enemigo interno, o sea, las comunidades originarias y los pobladores rurales. Podemos decir que las fronteras antes se ocupaban con militares y pinos, y hoy se ocupa con capitales financieros y barrios privados, manteniendo así la misma lógica de exclusión. La arquitectura alpina y la infraestructura europea no fueron solamente un capricho. Fueron la prueba visual de que al país se estaba trayendo la civilización, la modernidad, y que esto justamente venía a reemplazar a esta supuesta decadencia biológica y social que le atribuían a los nativos. Una vez más, la estética siendo utilizada como un arma. Parques Nacionales, en definitiva, se convirtió en una agencia que administra el botín de guerra conquistado a partir de la conquista del desierto y lo convirtió en este monumento natural administrado, borrando así las sociedades preexistentes para instalar una soberanía blanca, nacional y productivista. Tenemos evidencia documental de que ellos no desconocían que estaban usando un territorio despojado, ni que estaban instrumentalizando a parques nacionales o esta idea de conservación para perpetrar estos despojos. Esto pasó, repito, bajo la dirección de Ezequiel Bustillo entre 1934 a 1944. En su libro El despertar de Bariloche y Las memorias de Parques Nacionales, detallan un plan deliberado de turistificación planificada. En estos documentos, la belleza estética es presentado como un recurso del Estado por encima del derecho de subsistencia de los pobladores. Es curioso también el uso de nombres y la estética mapuche en la Patagonia. Esto funcionó como una exotización estratégica. Se apropiaron apenas de algunos símbolos mapuches para que parezca pintoresco para el turista, mientras estaban eliminando físicamente al sujeto político. Es lo que se conoce como nostalgia imperialista. El colonizador celebra la cultura que él mismo está destruyendo, para terminar vendiéndolo como un producto de consumo nacional. Antes de salir de esta época, tenemos que entender este factor. Hasta este momento, Parques Nacionales se instala con total éxito. ¿Qué sigue? Bueno, con lo que respecta a los incendios, estos nunca acabaron. Forma parte de un proceso natural. Sin embargo, en las últimas décadas, con el crecimiento poblacional, el crecimiento y el aumento de pinos para los años 90, la globalización será un gran factor en el aumento de incendios forestales en la Patagonia. No solo por el calentamiento global, sino por el turismo y fenómenos como la gentrificación. A partir de los años 90, con el neoliberalismo, empezó una reducción drástica del Estado. Bajo la premisa de eficiencia, se tercerizó el manejo territorial y se fragmentó la responsabilidad administrativa. Básicamente, el no hay más plata de Milei, al descentralizar el país sin recursos técnicos ni financieros, resultó en una reducción drástica de las actividades de raleo, mantenimiento y prevención de los parques nacionales. En paralelo, fue la época dorada para el turismo masivo, impulsado por un clima idílico y un marketing global agresivo a través de cosas como el cine y la fotografía postal. Esa popularidad disparó las migraciones en la Patagonia, pero los accesos a la tierra y a los servicios básicos no crecieron a la misma velocidad, y el resultado fue un contexto desbordado por una pésima planificación urbana y una gestión deficiente de los parques nacionales, que dejaron de funcionar como áreas de conservación para convertirse en zonas de sacrificio bajo presión demográfica y patrimonio turístico del Estado. Y en lo que respecta de sus oficinas, las de parques nacionales, con los años el vaciamiento de empleados ha sido cada vez mayor y sus tareas han estado siendo reducidas a hacer y administrar el turismo. Es curioso cómo el turismo necesita esta ilusión de una naturaleza intacta, siendo que vive de tensarla. La imagen de la Patagonia como una tierra virgen y vacía fue una creación de la propaganda turística de parques nacionales, quienes llegaron a comprar su propia imprenta, la Rota Prints, para producir guías anuales y libros de lujo traducidos al inglés. Hicieron películas, registros fotográficos y la construcción del Hotel Xiao Xiao en 1938 fueron piezas claves para venderse al mundo como la Suiza argentina. Esta maquinaria visual educó al turista urbano para ver el paisaje como un objeto de consumo y al poblador local nativo como un intruso o un objeto pintoresco. Consolidaron la idea de que el territorio solo era valioso cuando era accesible para el capital y la mirada contemplativa, sentando las bases para que hoy el incendio sea el mecanismo que limpia lo que la postal ya no puede vender.
La solución a este problema no tiene que ver con dar multas a quienes están haciendo fuego, ni eliminar parques nacionales, ni mejorar el Estado. De hecho, el problema reside en que el Estado argentino, como toda estructura de poder estatal, tiene como objetivo la administración y la gestión de la crisis, no su resolución. El Estado no viene a solucionar el problema del fuego, en todo caso viene a reproducirlo o a generarlo mediante la omisión, desregulación, desfinanciamiento, las amenazas hacia los trabajadores de impacto ambiental o la degradación de leyes. Naomi Klein utiliza un término denominado capitalismo del desastre, una tendencia global en donde la crisis, en este caso los incendios, se utilizan para imponer reformas neoliberales que en tiempos de paz serían imposibles. El fuego produce efectos asimétricos y violentos. La población vive en un infierno y una parte de ella pierde sus casas, y su entorno es destruido en incendios que en todo caso son evitables. Además de la especulación de precios del sector inmobiliario y otros inversores, es otra variable que aprovecha la degradación del suelo para el negocio inmobiliario. Casos como lo de Joe Lewis, el magnate que compró el terreno, todo el terreno alrededor del lago escondido, incluyendo parte de la ruta nacional, demuestra que los grandes capitales no necesitan la degradación de leyes para hacer lo que quieran, o para imponer un estado de excepción territorial. Y por último, existe una criminalización sistemática a lo largo de toda esta historia. El ciclo se completa incriminando a la población local originaria, o sea, a toda la comunidad mapuche, que esté conformado por 1.500.000 personas en toda la región, utilizando a este enemigo interno como chivo expiatorio para ocultar la propia responsabilidad del Estado en la creación de esta máquina de arder. No tenemos ningún tipo de evidencia o documento oficial que confirme que Parques Nacionales quería estos incendios como los que tenemos hoy en la actualidad. Sin embargo, por el tipo de documentación que sí tenemos, el tipo de pensamiento que había en la época, sobre todo esta sociedad aristócrata y la clase política, podemos más o menos intuir cuáles eran sus necesidades con el uso y la instrumentalización de parques nacionales. Pero, bueno, no podemos afirmar del todo si tenía estos objetivos a largo plazo de un incendio catastrófico de estas magnitudes como lo estamos viviendo hoy. Hayan sido o no responsables de los incendios en la actualidad, lo que sí sabemos es que Parques Nacionales es, en efecto, un instrumento de colonización, diseñado para gestionar y administrar el ambiente, tal como la empresa Mecorot en nuestro país. La conservación es un lujo de élite que desplaza al trabajador de su medio de subsistencia. Se desplaza al fuego de su uso de protesta y arma para los trabajadores. O incluso un saber que puede ser gestionado sin colocar a la criminalización de por medio. Las especies biológicas, como los pinos, funcionan de colonos que desplazan las especies nativas. Quitarlas es eliminar a un soldado imperial. El incendio no es por tanto un incidente del sistema, sino es un mecanismo de actualización. Es la tecnología final de despojo que convierte la ceniza en suelo comercializable, consolidando el proyecto colonial que empezó con Parques Nacionales hace un siglo.